una introducción al libro de Apocalipsis. También deciros, si no tenéis mucho ruido de fondo, podéis dejar el micrófono abierto. No hay problema porque así podemos también hablar, preguntar y hacer un poquito el estudio interactivo. Si tenéis mucho ruido de fondo, sí os pediría que digamos, lo silenciéis para evitar molestar al resto, pero si no, no hay problema en que lo dejéis abierto, ¿vale? Entonces voy a pedir que abráis vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Mi intención hoy va a ser que veamos una introducción al libro de Apocalipsis, ¿no? Y voy a empezar leyendo, voy a leer solamente los 3 primeros versículos porque nos van a servir también para enmarcarnos y darnos un poco la base de lo que vamos a estar viendo. Entonces voy a leer simplemente en el capítulo primero, voy a leer los 3 primeros versículos, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No sé cuál es vuestra sensación cuando os acercáis al libro de Apocalipsis, ¿no? Si a veces de miedo. Creo que el jueves pasado, hablando con Cristian, me decía que ella siempre había leído el libro de Apocalipsis y le daba miedo, ¿no? Cuando lo leía, le daba un poco como de pánico lo que ella leía en el libro, ¿no? No sé si cuando leí el libro de Apocalipsis tenéis esa sensación de miedo o de perplejidad o de confusión a veces, ¿no? Porque es verdad que el libro de Apocalipsis es un libro a veces complicado, ¿no? Y que ha dado también lugar a muchas interpretaciones, a mucha polémica, ¿no? Pero yo la verdad es que desde hace tiempo tenía una carga especial en mi corazón, creo que el Señor puso esa carga en que pudiéramos estudiar juntos y hacerlo de manera devocional los jueves, ¿no? Porque creo que para los tiempos que nos ha tocado vivir se hace especialmente necesario el que podamos profundizar en el mensaje del libro de Apocalipsis, ¿no? Y que no se convierta en un libro cerrado, sino en un libro que tiene un mensaje relevante para nosotros, ¿no? Es verdad que vivimos en tiempos muy extraños, ¿no? Estamos en medio de una pandemia mundial que ha cambiado mucho nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado también muchas de nuestras costumbres, ha generado también mucha confusión en creyentes, ¿no? También lo veo yo muy palpable el desánimo que ha producido en muchas personas, ¿no? Quizá enfriamiento espiritual en otros, desconfianza a lo que vendrá en el futuro, temor a lo que pasará, ¿no? Y pienso que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje muy relevante para nosotros, precisamente en estos tiempos, ¿no? También es verdad que por otro lado vivimos en tiempos de mucha confusión, ¿no? Y somos bombardeados cada día con mucha información a través de redes sociales, a través de internet, distintas ideologías, distintas maneras de pensar, estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios, ¿no? Y eso es un bombardeo continuo que tenemos, ¿no? Día a día, ¿no? Y no solo hay mucha confusión, sino que también estamos viviendo, creo que, unos tiempos de mucha presión para los creyentes y para la iglesia, ¿no? Cada vez se nos está presionando más en cuanto a la manera de pensar. Por ejemplo, estoy pensando en la ideología de género, pero en muchas otras áreas, ¿no? Y estoy convencido de que lo que estamos empezando a experimentar de ese tipo de presión del mundo hacia nosotros es algo que se va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Es algo que con el tiempo va a ir en aumento, ¿no? Son estas las razones que me han llevado a iniciar estos estudios del libro de Apocalipsis, porque creo que es especialmente relevante para nosotros, para la iglesia, ¿no? Y hermano, no quiero ser como tremendista, pero debemos estar preparados para lo que se nos viene. No sé quién tiene el micro abierto, pero escucho mucho ruido y eco. Sí. Pues seré yo. Sí, pues por favor. Es que se está grabando, intentemos de hacerlo el menos ruido posible, porque por amor a los que quieren escuchar la grabación. Tengo una sugerencia, o sea, podríamos cerrar y luego, bueno, los que sabemos cómo hacerlo, podríamos cerrar el audio y luego abrirlo a la hora de hacer un comentario, ¿no? Sí, vale, vamos a hacer eso entonces, que cada uno, si no está silenciado, que se silencie, y si alguien quiere decir algo, pues que de silencio hable y lo abra, ¿no? Muy bien. Vale, pues voy entonces a continuar. Entonces, como decía, esa es una de las razones que me han llevado a iniciar estos estudios en el libro de Apocalipsis, porque creo que
en los tiempos que vivimos, especialmente el mensaje que tiene el libro de Apocalipsis es relevante para nosotros, y porque creo que debemos estar preparados. El Señor nos ha dejado este libro también para que estemos preparados y para que sirva a nosotros como un mensaje de ánimo, de consuelo y de fortalecimiento en la fe, ¿no? Y decía que no quería ser alarmista, pero creo que vienen tiempos difíciles para la Iglesia, ¿no? Y necesitamos ser capaces de analizar la realidad de lo que estamos viviendo y de alguna manera que podamos ponernos las lentes de Dios que Él nos ha dado a través de su palabra y en especial en el libro de Apocalipsis, ¿no? Creo que el libro de Apocalipsis es un regalo del Señor, no para causarnos miedo, ni para causarnos perplejidad ni confusión, porque el Señor no busca eso en sus hijos nunca, ¿no? Él lo que busca es darnos consuelo y fortalecernos en la fe, ¿no? Así que este libro, el propósito del Señor es darnos claridad en cuanto a los tiempos que vivimos, darnos confianza y sobre todo que podamos descansar en Él, ¿vale? Mi propósito a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis tampoco es el satisfacer ninguna curiosidad morbosa, tampoco voy a presentar una nueva teoría interpretativa ni hacer cábalas para calcular la fecha del fin del mundo, porque es verdad que hay mucha gente que lee el libro de Apocalipsis de esa manera, ¿no? Lee el libro de Apocalipsis tratando de buscar de alguna manera encajar fechas, números, acontecimientos y así tener como las claves de un evento futuro, de lo que va a pasar al futuro, ¿no? Hay mucha gente que usa el libro de Apocalipsis así, pero creo que no es el enfoque correcto para estudiar este libro, ¿no? Así que no sé, si vuestra expectativa es que yo dé todas las claves de lo que va a acontecer a futuro, seguramente os voy a decepcionar porque ese no va a ser el enfoque de lo que vamos a hacer, ¿no? Mi propósito es que pudiéramos estudiar este libro desde un punto de vista devocional. Es decir, mi propósito es que podamos estudiar este libro para entender el mensaje que tiene de parte del Señor. Quizás no vamos a ir viendo todos los pormenores de los detalles, sino que vamos a ver una panorámica más general, pero mi idea es que podamos contemplar el mensaje que el Señor tiene para animarnos como iglesia, para estimularnos, para que tengamos nuestra confianza en el Señor bien asentada, pero sobre todo para que podamos contemplar su grandeza y su gloria, la gloria del Señor, y que nos podamos rendir ante Él y que nuestros corazones se llenen de un profundo asombro por cómo es Él, por quién es Él, por la belleza que nos va a mostrar en este libro, y eso nos lleve a una alabanza y a una adoración a su nombre. Vale, entonces vamos a empezar, y lo primero, cuando tenemos un libro delante, bueno, preguntarnos quién escribe este libro, ¿no? Aquí, fijaos que el autor mismo nos lo dice. En el versículo 1.1 nos dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que ya tenemos una pista aquí de que este libro lo escribe Juan, ¿no? De hecho, en el 1.4 también dice que Juan escribe a las 7 iglesias en Asia. En el versículo 9 del capítulo 1 también dice: yo Juan, vuestro hermano. Y al final del libro también, en el 22.8, dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. O sea que una cosa está clara en lo que el propio libro nos dice, que lo escribió Juan, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿a qué Juan se refiere, ¿no? ¿Qué Juan es el que escribe este libro? Porque si miráis en vuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos hasta 4 Juanes distintos. Está Juan el Bautista, tenemos también el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Tenemos también un Juan que se nombra que era la familia de uno de los sumos sacerdotes presente en el concilio, allí en Hechos 4:6. Y también Juan Marcos, que sabéis, el que escribió el Evangelio de Marcos, que precisamente estamos estudiando los domingos. Así que tenemos 4 Juan. Y yo personalmente, ya te digo, no voy a hacer todo el análisis de por qué creo esto, pero estoy convencido de que quien escribió este libro, y es la postura clásica histórica de la Iglesia, es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, ¿vale? El discípulo amado. Fijaos, ¿por qué creo esto? Pues porque cuando él se presenta, él dice: soy Juan, ¿no? No da un apellido, lo cual nos hace pensar que tendría que ser un Juan muy conocido para las iglesias a las que se dirige esta carta, las 7 iglesias de Asia Menor. Así que Juan, posiblemente el candidato más claro como el que sería conocido por estas 7 iglesias, ¿no? Además, debió ser un testigo presencial directo de Jesús, ¿no? Porque él dice que ha dado testimonio de la palabra de Jesús y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y en la epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, él mismo nos dice que él había sido testigo, ¿no? del Señor Jesucristo. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que Juan fue un testigo directo de Jesús, ¿no?
Y luego también porque la tradición de la Iglesia primitiva le atribuye la autoría al apóstol Juan de este libro, ¿no? De hecho, incluso diversos textos de los padres de la Iglesia adjudican su destierro a Juan, el hijo de Zebedeo, Juan el apóstol, a la isla de Patmos durante el gobierno de Domiciano, y una prolongada que él tuvo también bastante prolongada en la ciudad de Éfeso, ¿no? Así que todas estas piezas nos hacen encajar porque, bueno, este libro está claro que nos revela que él escribió desde la isla de Patmos este libro, ¿no? Él nos lo dice en el capítulo 1. Así que todo esto es lo que realmente nos lleva a la conclusión de que este libro lo escribe el apóstol Juan, que fue testigo del Señor Jesucristo, discípulo de él y apóstol, el hijo de Zebedeo. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Esta carta fue dirigida sin duda a los creyentes que pertenecían a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, la parte occidental de Turquía, ¿no? Y los creyentes en este tiempo, en la iglesia en Asia Menor, estaban viviendo momentos de persecución a manos de Domiciano entre el año 81 y el 96, ¿no? Entre los numerosos cristianos martirizados durante esa persecución están, por ejemplo, Simeón, que fue obispo en Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, la hija de un senador romano, fue asimismo desterrada también al Ponto y de hecho se dictó hasta una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. O sea que la persecución hacia los cristianos era algo que estaba a la orden del día y estos creyentes de estas iglesias estaban sufriendo la persecución. Así que, sin duda, esta carta es una respuesta de Dios a las lágrimas y a las oraciones de aquellos creyentes. Fue de alguna manera un regalo de Dios para traer consuelo y paz en medio de una persecución que era muy cruel y despiadada en aquel tiempo. Ahora, sabiendo que esta carta es verdad que es dirigida a estas 7 iglesias en Asia Menor, y que sirvió de consuelo para ellos, creo que también esta carta no solamente sirvió de consuelo para ellos, sino que también sirve de consuelo para nosotros hoy, ¿no? Fijaos lo que nos dice el versículo primero. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que aunque esta carta la escribe Juan, el versículo 1 nos dice que claramente esta carta es una carta que es dirigida a todos sus siervos, es decir, para todos los creyentes. Así que esta carta es para nosotros también. Es una carta que es dirigida a nosotros, ¿no? Y aunque es verdad que está escrita por Juan, pero fijaos que el versículo 1 nos dice claramente que esta carta en realidad es una carta personal de Jesucristo para su iglesia, para sus siervos. En última instancia, fijaos, es que tenemos que ver este libro de Apocalipsis como una carta personal que el Señor mismo Jesucristo nos ha escrito a nosotros a través de Juan. Él tiene un mensaje para todos sus siervos. Él tiene un mensaje para la iglesia del primer siglo, pero tiene un mensaje para nosotros como iglesia 20 siglos después, ¿no? Y creo que debemos prestar especial atención al mensaje, debemos cuidar de entender y de meditar en este mensaje y aplicarlo, ¿no? Además, la aflicción y la persecución a los creyentes del primer siglo es típica de la persecución que ha sufrido la Iglesia a lo largo de toda la historia, ¿no? Y de hecho, cuando vayamos estudiando este libro, veremos que esta revelación de Jesucristo, este mensaje que el Señor tiene para nosotros, abarcan periodos bastante amplios de la historia. Es una especie de panorámica global que difícilmente podríamos restringir como un mensaje específico para los creyentes únicamente del primer siglo, ¿no? Es una visión mucho más amplia, más global, que el Señor ha dado para toda su iglesia de cualquier época, ¿no? Además, nos encontramos también algo interesante, que en esta primera sección que veremos, que va dirigida a las 7 iglesias, sabéis que en Apocalipsis los números son simbólicos, ¿no? ¿Por qué fue dirigido a 7 iglesias, ¿no? Realmente el número 7 dentro del libro de Apocalipsis siempre habla de lo completo, de lo perfecto. Así que cuando el Señor se dirige a estas 7 iglesias, en realidad se está dirigiendo a toda la iglesia entera a lo largo de los siglos, ¿no? Y luego otro detalle importante, y es que esta carta viene con una promesa del Señor para nosotros. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee. Nosotros estamos empezando a leerlo, así que somos bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Así que esta promesa, fijaos que va dirigida a todos aquellos que leen, no solamente los creyentes del primer siglo, sino a nosotros, creyentes de la Iglesia en el siglo XXI,
si leemos estas palabras, si oímos estas palabras, si guardamos estas palabras, también vamos a ser bienaventurados. Una promesa del Señor para nosotros también, ¿no? Así que ese mensaje es para nosotros. Ahora, ¿qué espera el Señor que hagamos con esta carta? Pues el Señor quiere bendecirnos, que seamos bienaventurados, que seamos felices, ¿no? Y dice que para eso debemos leerla, debemos oír estas palabras, pero sobre todo que las guardemos. Ahora, ¿qué es guardar? Guardar no es coger la Biblia y meterla en un cajón, ¿verdad? Guardar es leerla, entenderla, pero sobre todo meditar en nuestro corazón acerca de estas palabras que el Señor nos da en el libro de Apocalipsis, ¿no? Recordarlas con frecuencia, vivir a la luz de estas verdades y sobre todo descansar en estas verdades, ¿no? Ese es el propósito que el Señor tiene al darnos esta carta. Vale, pues habiendo dicho esto, os voy a hacer algún comentario sobre el estilo literario del libro. Hemos visto el autor, hemos visto a quién va dirigida esta carta y ahora el estilo de este libro, ¿no? Seguramente los que habéis hecho una lectura en esta semana del libro de Apocalipsis os habéis dado cuenta que es un libro un poco especial, ¿no? Es verdad que es una epístola, vamos a ver que es una carta, es una epístola, y de hecho tiene la estructura porque en la propia primera sección ahí vemos una salutación, etcétera, hay elementos que son muy comunes, por ejemplo, a las cartas de Pablo, pero es verdad que esta carta está escrita en un lenguaje especial, es un lenguaje distinto al resto de las epístolas del Nuevo Testamento porque usa un lenguaje simbólico y eso nos va a obligar de alguna manera a ser un poco más concienzudos en el estudio, ¿no? En este libro vamos a encontrar, por ejemplo, 7 candeleros, 7 estrellas, 24 tronos, 4 seres vivientes que tienen 4 rostros de animales distintos. Se nos va a hablar de un rollo con 7 sellos. Se nos presentan 4 jinetes que montan sobre 4 caballos de colores, blanco, rojo, negro, amarillo. Se nos va a mostrar una multitud de 144.000 personas. Luego 7 trompetas que aparecen, 7 copas que se derraman, 2 testigos, una mujer que tiene una corona con 12 estrellas, un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos que la persigue, 2 bestias, una que sube del mar, otra de la tierra, una mujer que es llamada la Gran Ramera, un dragón, una ciudad llamada Babilonia, una marca con el número 666. O sea, fijaos, hay una cantidad de elementos aquí, pero son todos simbólicos, ¿no? No podemos interpretarlo de manera literal. Lo que sí os quiero animar es que penséis que la mayor parte de los símbolos que aparecen son referencias al Antiguo Testamento. Así que si conocéis bien el Antiguo Testamento y sobre todo los libros de los profetas Ezequiel, Daniel, Isaías, sorprendentemente no vamos a encontrar nada nuevo en el libro de Apocalipsis. De hecho, es interesante porque vamos a tener que ir con mucha frecuencia a los pasajes del Antiguo Testamento para poder entender todos esos símbolos, ¿no? Además tenéis que pensar algo, es que esta carta está dirigida a los creyentes del primer siglo con el propósito de animarles en medio de la persecución que estaba sufriendo la iglesia. Así que esta carta era algo que ellos podían entender, ¿no? Si fuese un lenguaje críptico que nadie entendía, difícilmente podrían haber sido consolados por este mensaje. Así que ellos entendieron perfectamente el mensaje. No sé, quizá ellos estaban más versados que nosotros en el Antiguo Testamento y en los símbolos, ¿no? Pero realmente todo el Antiguo Testamento, mucha de la simbología realmente está reflejada en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y por otro lado también el libro de Apocalipsis en su estilo es un libro profético. De hecho es el último libro profético de toda la Biblia y el único del Nuevo Testamento, ¿no? Fijaos que en el propio versículo 3 que hemos leído dice las palabras de esta profecía, ¿no? Y luego al final en el libro de Apocalipsis allí se nos dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y también habla de no sellen las palabras de la profecía de este libro, etcétera, ¿no? Sabemos que al final del capítulo y del libro y al principio se nos habla de este libro como un libro profético, ¿no? Y es profético en 2 sentidos, en el sentido de que declara las palabras que vienen de parte del Señor, es la palabra de Dios para nosotros, pero también porque nos habla acerca de un aspecto escatológico, de eventos futuros que también el Señor va a ejecutar, ¿no? Es una palabra profética también en ese sentido, ¿no? Vale, ¿cuál es el tema entonces principal de este libro? No sé, los que habéis leído el libro durante esta semana, ¿alguien podría resumir en una frase? ¿Se le ocurre cuál es la sensación o el título que pensó que podría ser el tema principal de este libro? ¿El Cordero Victorioso? ¿Puede ser? Muy bueno, sí, muy bueno.
Muy bueno. Yo creo que ese es el tema principal. De hecho, Martín, creo que el jueves pasado, haciendo un poco de introducción también, resumió parte de esa manera, ¿no? Que este libro realmente, el tema principal era la victoria del Cordero, ¿no? Si leéis este libro, el tema principal, tal como nos lo presenta, realmente son un conjunto de visiones usando un lenguaje simbólico que nos van a revelar patrones de la historia desde una perspectiva celestial. Sabéis, como creyente a veces tendemos a ser olvidadizos y a tener una visión muy cortoplacista, sobre todo cuando estamos en medio de la prueba, ¿no? Con frecuencia nos falta una visión más amplia de la historia y cuando contemplamos lo que estamos viviendo hoy a la luz del panorama completo que Dios nos revela, eso cambia por completo nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, fijaos, imagínate que tú eres un soldado en medio de la guerra, ¿no? En medio del combate, y a medida que pasan los días vas viendo que tu enemigo va ganando terreno, que cada vez estás como más acorralado, que cada vez la agresividad de tu enemigo es mayor y parece que va ganando terreno sobre ti, ¿no? Los bombardeos se intensifican, parece que vas a ser arrasado y que vas a morir en combate. ¿Cómo te sentirías, no? Quizás miedo, inseguridad, quizás tendrías la tentación de rendirte o la tentación de pasarte al lado enemigo, ¿verdad? Pero imagínate que tú estás en tu campamento en esa situación, con ese miedo, y de repente descubres en tu campamento un documento que no es ni más ni menos que el plan de guerra que el general ha redactado para la guerra que está teniendo lugar, ¿no? Y de repente empiezas a leer en ese plan de guerra y descubres que ese avance de los enemigos realmente forma parte del plan de guerra que el general ha establecido y que ese avance del enemigo no es más que una manera de atraer al enemigo hacia una zona en la que finalmente van a ser vencidos porque se les va a tender una trampa, ¿no? A que cambiaría por completo tu visión de lo que estás viviendo y de repente empezarías a tener esperanza de que la guerra no está perdida, sino que lo que estás viviendo en ese momento forma parte del plan que tu general ha establecido para ganar la guerra, ¿no? Pues de alguna manera, Apocalipsis es el plan de guerra que el Señor nos revela y nos ha dado para que no temamos en medio de la guerra espiritual. Y a diferencia del plan redactado por un general de guerra, que al fin y al cabo es un plan que podría ser falible, el plan de guerra que el Señor nos ha dado es infalible, porque Él es el Señor de señores. La guerra espiritual en la que estamos inmersos no es una guerra de igual a igual, es una guerra en la que el Señor tiene la victoria asegurada. Y Él nos está dando este plan de guerra para que podamos tener esa panorámica general de en qué consiste esta guerra espiritual y que los acontecimientos que vamos a estar experimentando, y en muchos de ellos serán pruebas y dificultades, son cosas que forman parte de ese plan de Dios. El Señor está en el trono, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores y Él ha establecido este plan. Y nos lo quiere revelar precisamente para traer a nosotros consuelo, para traer a nosotros seguridad y que podamos descansar en Él, que Él está al control y la victoria la tiene asegurada. Así que Apocalipsis, si pudiera resumir de alguna manera el mensaje general, diría que es una visión simbólica para cada generación de la Iglesia que nos va a revelar los patrones de la historia, donde todos los reinos de alguna manera son Babilonia y por tanto debemos resistir a este reino que es contrario al Señor y que podamos ver en estos patrones de la historia también el señorío de Cristo, podamos ver en este plan que Dios ha revelado a la luz del Evangelio las promesas de Dios que nos asegura el regreso por segunda vez del Señor Jesucristo para juzgar y eliminar el mal del mundo. Entonces, lo que Isaac compartía, ¿no? Que el resumen final sería la victoria del Cordero, para mí ese sería el resumen de este libro de Apocalipsis, ¿no? De hecho, creo que hay un versículo que muchos dicen que es como el versículo clave o resumen del libro, que sería el versículo 14 del capítulo 17, que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Vale? Así que este sería un poco el tema principal. Vale, pues vamos ahora a hacer una cosa para poder tener una visión general. Lo que en el resto del tiempo que nos quedan, lo que voy a hacer, y un reto que me he planteado, es voy a intentar daros un resumen de la estructura de todo el libro de Apocalipsis para que podáis tener una visión general, ¿vale? Entonces he preparado un pequeño PowerPoint que voy a compartir en pantalla para que lo veáis. A ver si puedo compartir pantalla.
Vale. ¿Podéis ver la pantalla bien? Sí, si Vale. se amplía un poco, sí. Bueno, Sí, tendréis que, sí tendréis se que ve, ampliar vuestros móviles. sí se ve muy bien, Sí, ¿eh? sí, se ve Sí, bien. el nuestro. Sí. Vale. Pues fijaos, os voy a aclarar, antes de empezar a ver la estructura, que ahora veremos del libro de Apocalipsis, os quería comentar algo. Vamos, no sé, eh, lo que he querido hacer con esta diapositiva es representaros un esquema muy básico de algo que a veces puede causar confusión, pero creo que la escritura está muy claro, ¿no? La escritura de alguna manera nos muestra esta estructura de lo que se llama como la línea del tiempo, ¿no? Desde la creación del mundo hasta lo que es la eternidad, ¿no? Y hay algo que siempre que está claro en la escritura, ¿no? Y de hecho hay muchos versículos que nos hablan. Dos tiempos que siempre se distinguen de manera muy definida. El presente siglo y el siglo venidero. O sea, estas son cosas que la escritura, no tengo aquí los versículos, pensé que tenía aquí algunos versículos, pero si miráis, en el Evangelio muchas veces se nos habla de esa distinción, nos habla acerca del presente siglo y del siglo venidero, ¿vale? Esos son dos elementos. El presente siglo sería desde la creación del mundo hasta lo que sería la segunda venida de Cristo, y el siglo venidero sería la eternidad. Esos son los tiempos que distingue la Escritura. Y dentro del presente siglo, también la Escritura nos hace una distinción entre dos tiempos, lo que sean los días antiguos, antes de la venida de Cristo, y los postreros días, ¿vale? Que sería desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, ¿vale? No tengo aquí los versículos, los tenía, pero no sé qué ha pasado con ellos. Pero si queréis el próximo día os los puedo dar como referencia. Pero simplemente os quería presentar este esquema porque aquí, independientemente de la postura escatológica que tenga cada uno, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que la escritura se distingue en esto. Presente siglo, siglo venidero, que es la eternidad, y el presente siglo distinguimos dos tiempos, desde la creación del mundo hasta la venida de Cristo, que son los días antiguos, y desde la venida de Cristo hasta la segunda venida, que son los postreros días, ¿vale? O sea que nosotros estamos viviendo claramente en estos postreros días, es los tiempos de la Iglesia, ¿vale? Ahora, a la hora de revisar el libro de Apocalipsis, yo lo he estructurado, hay muchas maneras de definir la estructura del libro, pero la manera que a mí más me ayuda es entender el libro de la siguiente manera. Este libro comienza con un prólogo, que son estos 3 versículos que os he leído, donde en este prólogo se nos presenta, bueno, nos presenta Juan el propósito del libro, quién es el que escribe este libro, a quién va dirigido y por qué lo hace. Y luego la parte final, esto será el versículo 1 al 3, en la parte final, a partir del capítulo 22, versículos 6 al 21, tenemos el epílogo, donde lo que encontramos son las conclusiones realmente del libro, ¿no? Allí se nos va a hacer una especie de resumen, se nos van a dar ciertas advertencias y se da una salutación final. Y yo el libro, para que podáis entenderlo claramente, lo podríamos dividir en 7 secciones, 7 bloques, que son los que os presento aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que el Señor ha querido darnos con esto? Básicamente son 7 revelaciones o 7 visiones donde lo que el Señor de lo que nos va a hablar el Señor es una perspectiva amplia precisamente de los últimos tiempos, desde su primera venida hasta su segunda venida y la eternidad, ¿vale? Lo que sería el tiempo de la Iglesia. Así que son 7 visiones desde distintas perspectivas en la que el Señor nos va a hablar de qué es lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, ¿vale? Y eso, lógicamente, el Señor nos lo ha querido revelar precisamente para mostrarnos ese plan de guerra, para mostrarnos cuál es su propósito, para mostrarnos que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y de manera que no nos pillen desprevenidos los acontecimientos que estamos viviendo. Una de las cosas que suele causar confusión es precisamente esto. Alguien lee el libro de Apocalipsis y trata de leerlo como si fuese lineal, de principio a fin, pensando que son eventos en el tiempo. Pero realmente Apocalipsis no funciona así. Apocalipsis realmente son 7 cuadros, 7 secciones, 7 visiones, donde esas visiones contienen elementos simbólicos que de lo que nos va a hablar son precisamente de ese periodo de los últimos tiempos
y cómo el Señor está obrando en medio de ello y qué pasa en el mundo, qué pasa con la iglesia y qué ocurre con todo lo que estamos viviendo, ¿vale? Pero no podemos leerlos de una manera lineal, ¿no? Es verdad que el apóstol Juan, cuando él va relatando lo que va viendo, dice, ahora vi tal cosa, después miré y vi tal cosa, porque él lo relata, lo dice de una manera secuencial, lógicamente tiene que hacerlo así para escribirlo, pero eso no significa que lo que él esté viendo, que esa visión que está relatando, sea un evento que ocurre en un momento y que lo siguiente que ve tenga que ocurrir a continuación y que lo siguiente que ve tenga que ocurrir a continuación. En realidad él lo que está viendo es como un cuadro, una visión, y de repente a lo mejor se enfoca en una parte de ese cuadro y te cuenta algo de ese cuadro. Luego va y la cámara va a otra parte del cuadro y te cuenta otra parte de ese cuadro y te relata qué es lo que está viendo ahí. Después se va a otra zona, ¿no? Pero no es secuencial en el tiempo y eso quizás es lo que confunde, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta eso. Yo he estructurado el libro en estas 7 revelaciones, donde lo que se nos va a hablar es acerca de esos últimos tiempos, los postreros días, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida con el juicio y la eternidad, donde el Señor nos quiere mostrar distintas perspectivas de lo que está ocurriendo en ese tiempo. A veces se enfocará en cosas más cercanas a la primera venida, a veces se enfoca más en lo que ocurrirá en ese juicio final y la eternidad, a veces es un periodo que abarca de manera más general todo el tiempo de la Iglesia, pero debéis tener en cuenta eso, que no es algo lineal, ¿vale? Entonces voy a intentar resumiros de manera breve cada una de estas secciones, ¿vale? Para que la podamos tener en cuenta, en mente, y que nos va a servir un poco de introducción. Los próximos jueves iremos viendo en detalle cada una de ellas, iremos viendo una por una, iremos tratando de buscar pues, la enseñanza de parte del Señor y hacerlo de una manera más devocional, ¿no? Pero para hoy voy a intentar marcarme el reto de eso, de comentar cada sección y dar una visión general, ¿vale? Entonces, fijaos, la primera sección, que sería desde, si tenéis abiertas vuestras Biblias podéis ir siguiendo. La primera sección serían estos 3 capítulos, bueno, desde el versículo 4 del 1 al 3:22. Y fijaos que el enfoque principal de esta visión es Jesucristo, ese que gobierna y pastorea la iglesia. Esta sección comienza con una visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo veremos el próximo día, ¿no? Jesús lo vemos que está en medio de su iglesia. El Señor no se ha olvidado de ella, Él no se ha ido de vacaciones, ¿no? No sé si os acordáis las palabras del Señor en la Gran Comisión. Él dice allí en Mateo 28:20, dice, aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que no nos iba a dejar y lo primero, fijaos, que encontramos en el libro de Apocalipsis es una visión para traer consuelo a la iglesia, donde nos va a mostrar precisamente eso, que Jesús está con nosotros. Él está en medio de su iglesia y Él es glorioso. ¿Hasta cuándo va a estar Él con su iglesia? Hasta el fin del mundo. Así que, ¿a qué periodo de tiempo hace referencia esta primera sección? Pues precisamente eso, desde su muerte, resurrección y ascensión a los cielos hasta cuando Él venga, a la era de la iglesia. Y fijaos, ¿qué está haciendo Jesús en este tiempo, en esta sección? Pues allí el Señor nos va a revelar que Él está pastoreando y gobernando a su iglesia. Él está alentando a los suyos. Él también está haciendo exhortaciones y advertencias a su iglesia, ¿no? Él ama a su iglesia. El Señor corrige en amor a su iglesia porque la ama. Y a cada una de ellas las alienta con la promesa de la gloria venidera. Fijaos, al final de cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias, le dice, te daré de comer el árbol de la vida, te daré la corona de la vida, tu nombre van a estar escritos en el libro de la vida, vas a ser columna en el templo de Dios, vas a tener vestiduras blancas, nuestro nombre van a estar escritos en el libro de la vida, vamos a sentarnos en su trono, ¿no? Fijaos, todos son elementos que el Señor está usando para estimular a su iglesia, para que podamos contemplar lo glorioso que Él es y sobre todo que podamos ver el premio que nos espera para alentarnos a seguir perseverando en medio de las dificultades y de las pruebas de esta vida. Así que esta es la primera revelación que nos muestra el libro de Apocalipsis, 3 capítulos, ¿vale? Luego vamos a una segunda revelación que de nuevo, fijaos que no es algo que acontece a continuación. Lo que aquí el Señor nos está dando es de nuevo una sección que abarca desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida y la eternidad. Y en esta segunda sección volvemos al principio. El Señor nos muestra esta perspectiva ahora desde un punto de vista celestial, de lo que está ocurriendo en el cielo. Fijaos lo que dice el capítulo 4, donde comienza esta sección, el 4:1, que Juan dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. O
O sea que aquí es una perspectiva celestial de lo que está ocurriendo en la era de la Iglesia. Y al contemplar lo que allí se nos muestra, la imagen que no se nos presenta es gloriosa. Esta es preciosa y cuando lo veamos ya veréis que es increíble, ¿no? El protagonista de esta escena, el centro de la escena es un trono y alguien que está sentado en ese trono cuyo aspecto además es glorioso. Se nos habla de piedra de jaspe, de cornalina, de esmeralda. Es Dios mismo el que está sentado en ese trono. Y Él gobierna todas las cosas. Y allí vamos a ver a 24 ancianos, que son los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y vamos a ver a 4 seres vivientes. Para entender quiénes son estos 4 seres vivientes tendremos que irnos a Ezequiel, ¿no? Pero ¿sabéis lo que están haciendo tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos? Están adorando y disfrutando de la gloria de Dios, porque Dios es glorioso y Él es soberano que gobierna todas las cosas. Además, en la mano derecha del Señor, de Dios, dice que hay un libro donde están escritos todos los decretos, todo lo que acontece y todo lo que habrá de acontecer en el mundo, y en él también está escrito su plan de redención para su iglesia, la restauración de todas las cosas. Pero hay un problema, que no se encuentra a nadie digno de poder llevar a cabo ese plan. Así que Juan se pone a llorar porque no hay nadie que pueda llevar a cabo ese plan de restauración de todas las cosas, de un mundo que está en desastre, ¿no? Y que necesita redención. Pero de repente aparece alguien en esa escena. Es un león, pero que además tiene aspecto de cordero y que aparece como inmolado. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, está claro, ¿verdad? El cordero, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Un cordero que por su sangre derramada le ha sido dado todo el poder y la autoridad para ejecutar el plan decretado por Dios. Así que Él es el Mesías, es Él el que es capaz de llevar a cabo ese plan de Dios, la redención de su pueblo y la restauración de todas las cosas en el tiempo de la consumación. Y el capítulo termina con algo precioso que es una escena, una fiesta de adoración donde todo lo creado se rinde ante el trono y ante el Cordero en una adoración para siempre. Fijáis, nos está dando una perspectiva celestial del tiempo de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta el tiempo final, la consumación de los tiempos y la eternidad. Ahora iniciamos la tercera sección, la Revelación 3, que nos habla de los 7 sellos. Y no os perdáis porque de nuevo se reinicia este tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la eternidad. Y en esta sección el Señor ahora nos empieza a dar más detalles, ¿no? Yo a veces lo veo esto casi como por capas, ¿no? Es la misma historia contada desde una perspectiva distinta, pero en cada una de estas historias, de estas revelaciones, se nos va a informar de ciertos detalles que antes no teníamos, ¿no? Así que en esta tercera sección, los 7 sellos, el Señor nos quiere dar más detalles de cómo se va a desarrollar ese plan que Él ha decretado, ese rollo que tenía en su mano en la perspectiva, en el bloque 2, ¿vale? Así que cada uno de estos sellos que se van a ir abriendo, no los debemos ver como una secuencia en el tiempo, son más bien descripciones de lo que va a estar ocurriendo en la Tierra en estos últimos tiempos. Es una perspectiva terrenal del desarrollo de la historia en los últimos tiempos, en los tiempos de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y el final de los tiempos. Así que hay un primer sello, un caballo blanco, que nos habla de conquista, un segundo sello que nos habla de ese caballo bermejo, rojo, que nos habla de guerras en este mundo. Un tercer sello, caballo negro, nos habla de desigualdad y de injusticia. Un cuarto sello, caballo amarillo, nos habla de muerte sobre la tierra, nos habla de guerras, de hambrunas, de pandemias, ahora que estamos viviendo una de ellas, de desórdenes también naturales. Un quinto sello que nos habla de otra realidad. Los creyentes van a sufrir hasta la muerte por causa del Evangelio en este tiempo. Y ahí están estos creyentes clamando por justicia al Señor. El sexto sello nos habla del juicio de Dios que se manifiesta. Un juicio que va a arrasar a todos los que son impíos, a todos los que son pecadores. Así que ¿quién podrá sostenerse en pie? Precisamente en este punto la escena se interrumpe y se nos presenta una multitud de 144.000 sellados. Precisamente para dar respuesta a esa pregunta que quedó en el aire. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Únicamente los creyentes. Los 144.000 sellados, 12 por 12 por 1000, ya lo veremos, ¿vale? Son los creyentes y el Señor sella a sus hijos para librarlos del juicio que viene sobre toda la tierra. Y la visión termina con una perspectiva maravillosa de una multitud que está con ropas blancas. ¿Sabéis quiénes son? Los creyentes. Tú y yo estamos dentro de esa multitud y estamos allí siendo consolados por el Señor mismo. Estamos adorando al Dios y adorando al Cordero.
Y así termina esta tercera revelación, estos 7 sellos, ¿no? Bueno, termina, nos falta el séptimo, ¿verdad? Algunos diréis, ¿qué pasa con el séptimo? Es interesante porque el séptimo sello, cuando se abre, da paso a la siguiente sección. De alguna manera es como que el séptimo sello contiene a las 7 trompetas. Y de hecho nos fijaremos también que cuando veamos las 7 trompetas, la séptima trompeta contiene las 7 copas, ¿no? Esto también me confirma que de alguna manera cada una de estas secciones abarcan el mismo periodo de tiempo. Son como si fuesen estas muñecas rusas que están autocontenidas una dentro de otra, pero están hablando del mismo tiempo. ¿Vale? ¿Estáis conmigo todavía? Espero que sí. Vale, pasamos a la cuarta revelación, las 7 trompetas. De nuevo, es el mismo tiempo desde la primera venida de Cristo hasta el final de los tiempos, la consumación de los tiempos. Y en esta sección lo que nos va a hacer precisamente el énfasis principal de esta sección, que nos habla del mismo tiempo, pero ahora la perspectiva está en descubrir las advertencias de Dios a un mundo pecador e impenitente. Las trompetas sabéis que son llamados al aviso, así que cada trompeta nos está hablando de juicios parciales de parte de Dios a la tierra. De hecho, se habla de una manera muy reiterada que afectó a la tercera parte de la tierra, a la tercera parte del mar, a la tercera parte de los árboles y las plantas. Eso nos habla acerca de juicios parciales, no definitivos de parte de Dios, porque Dios está llamando al arrepentimiento a un mundo que ha decidido darle la espalda. Y el Dios está a través de estas 7 trompetas avisando del peligro que se acerca. De hecho, es muy interesante que todas estas trompetas nos recuerdan, porque son imágenes, casi se puede hacer la equivalencia con las plagas que Dios envió a Egipto. Granizo, fuego, hielo, aguas en sangre, tinieblas, langostas. Fijaos que el lenguaje que usa se hace eco de el libro de Éxodo y de esas plagas que Dios envió a Egipto precisamente para avisar también a Egipto del juicio que Dios traía, ¿no? Así que de la misma manera, Dios en este tiempo de la Iglesia está enviando estas 7 trompetas para avisar a este mundo acerca del juicio que se acerca y que se preparen, que se arrepientan. Así que las trompetas de la 1 a la 4 nos van a hablar de daño físico a los moradores de la tierra. La 5ª trompeta nos habla de un daño espiritual y tormento que afecta solo a los impíos. De alguna manera me recuerda a Romanos, ¿no? Cuando el ser humano impío que ha dado la vuelta, ha dado la espalda a Dios, persiste en su pecado y Dios lo entrega y de alguna manera a la destrucción de su propio pecado, ¿no? Así que de alguna manera esta 5ª trompeta nos habla precisamente de eso, cuando Dios deja al hombre impío en su propio pecado, lo entrega a su deseo pecaminoso y eso supone para él pues un tormento y un sufrimiento, ¿no? La 6ª trompeta nos habla de mortandad en el mundo, guerras, hambre, enfermedades, son juicios de Dios también a este mundo para que haya arrepentimiento. De hecho, son los mismos juicios que nos estaba contando estos 4 jinetes que veíamos en los 7 sellos, cada uno de los sellos que están siendo desatados, ¿no? Luego una 6ª trompeta nos habla acerca de mortandad en el mundo, pero a pesar de todos estos juicios parciales y de estas advertencias del Señor, el mundo no se arrepiente. No hay arrepentimiento por parte del mundo. Así que la 7ª trompeta es el aviso último y habla de la consumación de los tiempos, ¿no? Pero antes de que eso ocurra, de nuevo se hace un interludio en esta sección y en esta visión aparecen 2 testigos. ¿Sabéis quiénes son? Son los creyentes. Es la iglesia que son enviados por Dios a testificar a este mundo. Y el Señor nos advierte que vamos a sufrir persecución si somos fieles testigos de Él. El mundo nos va a odiar y cuando terminemos nuestra misión de testificar en este mundo, dice que la bestia va a ser desatada y que nos matará. Y sabéis, el mundo va a celebrar y se va a alegrar por la muerte de los creyentes. Pero la 7ª trompeta suena y eso da paso a la consumación de los tiempos. La venida del Señor ya está aquí para traer juicio y para vindicar a los suyos, ¿vale? Ese es el cuadro que nos presenta esta 4ª sección de las 7 trompetas, ¿no? La 5ª sección nos habla de la raíz del conflicto. Aquí el libro de Apocalipsis va a profundizar mucho más porque es verdad, vemos el conflicto entre el mundo y la iglesia. El mundo odia a la iglesia, pero ¿por qué el mundo odia a la iglesia? Porque en el fondo hay una guerra entre Satanás y Cristo, ¿no? Esa es la raíz del conflicto, ¿no? Así que este capítulo, esta sección, comienza relatándonos de una manera más profunda esta raíz del conflicto y comienza con una mujer que está dando a luz un hijo. Es una referencia, lógicamente, al nacimiento de Cristo, ¿no? Y enseguida aparece un dragón, que es Satanás, para darle muerte.
El dragón fracasa en tratar de dar muerte a ese hijo, a Cristo, pero hace guerra con su descendencia. ¿Quién es la descendencia de este hijo? La iglesia, los creyentes. Satanás contra los creyentes. Satanás siempre ha estado empleando táctica para hacer guerra contra la iglesia. Y él ha empleado siempre dos tácticas distintas. La primera de ellas ha sido la confrontación directa, amenazas, miedo. Esa es la primera bestia de la que nos habla esta sección que sube de la tierra. Son gobiernos humanos, impíos, que son usados por Satanás para atacar a la iglesia. Pero la otra técnica que Satanás siempre ha usado contra la iglesia es una técnica más sutil, que es la seducción. Esta es la segunda bestia que surge del mar. Tiene una apariencia de cordero, parece más inocente, pero habla como dragón. Las filosofías de este mundo, la seducción que trata de que nos inclinemos ante la primera bestia, formas sutiles para amoldarnos a la forma de pensar y de vivir del mundo. Y esta sección concluye con una visión del Señor glorioso de nuevo. ¿Sabéis con una multitud de cuánta gente? 144.000 que no se han inclinado ante la bestia. ¿Quiénes son? Los creyentes, los que no se han inclinado ante la bestia, sino que han perseverado y han sido fieles al Señor. Así que el sistema del mundo colapsa, Babilonia cae y el Señor trae juicio sobre los hombres en la tierra, sobre todo los adoradores de la bestia. Os fijáis que de nuevo es el mismo periodo de tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida con el juicio y la eternidad, pero visto desde esa perspectiva más profunda de la raíz del conflicto. Revelación 6, y estamos ya terminando esta sección, desde el capítulo 15 al 19, nos habla acerca de 7 copas. Y esta sección se inicia haciendo un resumen muy rápido de la era de la Iglesia. De hecho, comienza, perdón, 7 copas. Sí, está mal, perdón, sí, vale. Las 7 copas, perdón. Este empieza en el capítulo 15 hasta el 19 y reiniciamos de nuevo el ciclo con las copas de la ira, que nos recuerda a las plagas de Egipto de nuevo, ¿no? Fijaos que estas 7 copas de la ira de nuevo son los juicios de Dios sobre este mundo. Y con el derramamiento de la 7ª copa se consuma la ira de Dios y Cristo viene para traer juicio y justicia. La bestia y el falso profeta son vencidos, ¿no? De nuevo el mismo periodo de tiempo. Y la última sección, la Revelación 7, nos habla acerca de la victoria de Jesucristo. Fijaos, de nuevo esta sección 7 es lo mismo, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida y la consumación de los tiempos, ¿no? Y esta sección se inicia haciendo un resumen muy rápido de la era de la Iglesia. De hecho, es ese capítulo 20 del que nos estuvo hablando Martín el jueves pasado, donde se nos habla que Satanás es atado, el Evangelio progresa, la venida de Cristo, Él es el hombre fuerte que ata. Cristo es el que ata al hombre fuerte, a Satanás, porque él es más fuerte que ese hombre fuerte. El evangelio progresa, los creyentes son perseguidos y martirizados, y al final de los tiempos Satanás es soltado y se produce ese juicio final, ¿no? Satanás es vencido y lanzado al infierno, donde está la bestia y el falso profeta. Es una descripción muy rápida porque esta sección se centra en describir la gloria de los cielos nuevos y la tierra nueva, sobre todo de esa gran fiesta, el encuentro por fin de Cristo con su iglesia en las bodas del Cordero. Pero de nuevo, esta sección completa nos está hablando desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, y aquí en esta sección sí que se va a entretener mucho más en darnos detalles acerca de esa celebración, de esas fiestas, de las bodas del Cordero, de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y de lo increíble que va a ser ese tiempo, esa eternidad con el Señor, ¿no? No sé si os he perdido o más o menos estáis todos conmigo. Vale. Yo espero que sí. Yo espero que este resumen, sé que lo he dicho muy rápido, ¿no? Pero quería daros una perspectiva global porque esto yo creo que nos va a ayudar a situarnos, ¿no? Y cuando vayamos jueves a jueves ya, sección a sección y viendo ciertos detalles, iré recordando un poquito este esquema para no perderlo de vista, porque es importante que a la hora de leer el libro de Apocalipsis y quizá ahora teniendo esta visión y estas secciones podéis releer de nuevo en casa y empezar a ver más detalles. Espero que os empiece a ayudar a que vayáis entendiendo el mensaje de este libro, las secciones, ¿no? Que no os liéis por estas cosas que parece que se repite, que parece que en el tiempo, y bueno, ¿esto qué tiene que ver ahora, ¿no? Quizá esto nos puede ayudar o sentar las bases para que podamos leer y entender mejor el mensaje, ¿no? Así que espero que esta introducción os pueda ayudar a eso, a que ahora en casa podáis quizá leer con más detalle y ir viendo un poquito más el libro. Y sobre todo,
animaros, ¿no?, a que el mensaje del libro de Apocalipsis no es un mensaje críptico, imposible de descifrar, que es un libro imposible de entender. Es un libro que tiene un mensaje, creo que un mensaje de ánimo, un mensaje que es de bendición para nosotros, y lo será. Tenemos esa promesa que el Señor nos dice ahí: el que lee, oye las palabras y guardan estas cosas, meditamos en estas palabras, vamos a ser bienaventurados, ¿no? Así que os animo, ¿no?, a que podáis estudiar, a que podáis profundizar en este mensaje, ¿no?, y que pueda servir para llenar vuestro corazón no de miedo, no de inseguridad, sino todo lo contrario, llenaros de esperanza y de gozo, ¿no? Quiero que esta carta del Señor a su iglesia sirva para afirmar vuestro corazón, porque una cosa está clara, y es que el Cordero tiene la victoria, ¿no? Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Como dice el versículo 14 del capítulo 17 de este libro: pelearán contra el Cordero. Hay una guerra espiritual, estamos en medio de una guerra espiritual como creyentes, pero hay una cosa segura, y es que el Cordero vence a este mundo. El Cordero vence a Satanás. El Cordero vence a todos sus enemigos, porque Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. Y dice además: y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nosotros que somos parte de su pueblo, nosotros que estamos con Él, porque el Cordero vence, nosotros también vamos a vencer con Él. Eso sí, estamos en medio de una guerra, vamos a tener que sufrir también, pero hermanos, la victoria está asegurada. ¿Vale? Entonces, voy a concluir aquí hoy. No os quiero llenar mucho más la cabeza, bastante os he soltado con este esquema. Yo, si queréis, a los que tengáis interés, os puedo enviar el PowerPoint por si queréis tenerlo de referencia y leer en casa. Y Dios mediante, si queréis, pues el próximo jueves comenzaremos viendo la primera sección, ¿no?, la Revelación 1, donde vamos a ver esta perspectiva de Cristo en medio de su iglesia, ¿no? Y vamos a ver un poco el mensaje del Señor para nosotros, ¿no? Palabras de ánimo, pero también exhortación, algún palito que tendrá que darnos el Señor a nosotros, y sobre todo queremos verlo desde un punto de vista devocional, ¿no?, para que podamos entenderlo y también aplicarlo a nuestras vidas. Yo le he hecho una foto a lo que tú has hecho